estoy aquí, desesperado por ti. Díselo con todo tu corazón. Con un corazón sediento, espérame ver de ti. Cuando tu gloria desciende al lugar, toda la tierra tiene que adorar. Resucitan los muertos, se sanan enfermos por tu poder. Queremos de ti, llenanos de ti.
Señor, porque toda escritura es inspirada, Señor, por ti. Señor, dice que es soplada, es inspirada por ti, Padre Celestial. Y en esa confianza, Dios, que esta palabra que vamos a proclamar es inspirada por tu Espíritu, estamos pidiendo que tu Espíritu llene este lugar. El mismo Espíritu que, Señor, inspiró esta palabra, la revele a nuestras mentes y a nuestros corazones en esta mañana. Ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 llena este lugar. Sí, Señor, esa es nuestra confianza. Esa, Señor, es nuestra fe. Que llene tu Espíritu, Señor, este lugar, nuestras vidas, nuestras mentes, nuestros corazones. Llena, Espíritu de Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hay cosas que suceden cuando el Espíritu sopla. Diga conmigo, cuando el Espíritu sopla. Hay cosas que suceden cuando el Espíritu de Dios sopla. Y la palabra de Dios es bien abundante en ejemplos. Y vamos a ver brevemente en los próximos minutos ejemplos de qué es lo que sucede cuando el Espíritu sopla. Dice que ahí en Pentecostés, el día que estaban allí reunidos en aquel aposento, dice que llenó el aposento con un viento recio. Dice a los que estaban allí reunidos. ¿Qué sucede? Porque no era primera vez. En la Biblia, anteriormente, la Biblia había dejado ya ejemplos de que eso es lo que hace el Espíritu de Dios. Cuando el Espíritu de Dios sopla, suceden cosas que de otra manera no suceden. Hay cosas en la creación que están esperando suceder porque están esperando por el aliento, por el soplo de Dios. Hay cosas en mi vida que están esperando por suceder. Hay milagros que están por suceder. Hay eventos, hay transformaciones, hay bendiciones que están esperando por suceder, que solamente acontecen cuando el Espíritu sopla. Vamos a ver cuáles son esos eventos. En Hechos capítulo 2, verso 2, fíjese, bien sencillito. Se lo puede llevar para su casa, se lo puede aprender de memoria. Hechos 2:2, ¿qué dice? Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. En el Antiguo Testamento hay un término que se habla, que es el que se utiliza por excelencia para referirse al Espíritu de Dios, que es el término ruaj. Ruaj. En el Nuevo Testamento hay otro que es el que se usa en griego para hablar del Espíritu de Dios, es el neuma, con P primero, neuma. Ambos de una manera general, y si me piden que les resuma qué quieren decir ambos, pues ambos quieren decir viento, aliento. Eso, los discípulos estaban conscientes de qué es lo que recibirían. ¿Por qué? Porque Jesús les había dicho: les voy a dejar el Espíritu Santo. Les voy a dejar el Espíritu Santo. No solamente que se los voy a dejar, les conviene que yo me vaya. Porque si yo me voy, entonces vendría el Espíritu Santo. Cuando yo me vaya, viene el Espíritu Santo. No solamente le había dicho, sino que dice que antes de irse, dice que Jesús había soplado el Espíritu, de manera que ellos tenían la expectación de que iba a haber algún viento moviéndose en la experiencia que Jesús les había dicho que iba a suceder. Y fíjese cuál es la idea fundamental de todo lo que está diciendo y de todo lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Es que el Espíritu Santo es como el aliento. ¿Alguien puede vivir sin aliento? Así es la iglesia sin espíritu. ¿Alguna vez usted ha visto un ser humano, un cuerpo que no tiene aliento? Es un cuerpo muerto. Pues así es la iglesia si le falta el Espíritu Santo. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos: no se vayan de Jerusalén hasta que no reciban el Espíritu Santo. Está el crecimiento que da el entretenimiento. Cuidado, porque hay mucho crecimiento, hay mucho alboroto alrededor del entretenimiento. ¿Sabe lo que es el entretenimiento, no? Hay muchas modas que se están despertando en la iglesia, pero está el crecimiento que da no el entretenimiento, sino el viento de Dios. Nosotros debemos como iglesia buscar no venir a entretenernos a la iglesia, sino venir a exponernos al aliento, al viento de Dios.
Y fíjese lo que conoce y lo que hace. Marca la diferencia entre una iglesia que crece con el entretenimiento y otra iglesia que crece con el viento del Espíritu de Dios. Es los frutos. El entretenimiento entretiene pero no transforma. Solamente el viento de Dios cambia vidas, cambia corazones, cambia hábitos, saca vicios, resucita relaciones, cambia y restaura los matrimonios. Eso no lo hace el entretenimiento, eso lo hace el viento de Dios. Como pastores y como líderes, pues acá los hermanos se preparan y las danzarinas y el grupo de alabanza y todos nos preparamos para presentarle algo excelente a Dios. Pero créame y escúcheme muy bien, nuestra intención no es entretenernos. Nuestra intención es exponernos, darle lo mejor a Dios, porque dice que cuando tú eres excelente delante de Dios, su espíritu sopla, su espíritu se mueve. En otras palabras, si hacemos algo y tratamos de que quede bien, ¿sabe para qué es? Es para provocar el viento de Dios, para provocar el aire de Dios, para provocar la presencia de Dios. Así que si quieres provocar la presencia de Dios, dale a Dios algo, pero no le des cualquier cosa, chico. No le des cualquier cosa, chica. Dominicano, tigre, no le des cualquier cosa. Boricua, ay bendito, a Dios no le des cualquier cosa. No, si quieres provocar el viento del Espíritu Santo, dale a Dios lo mejor. Por eso no me gusta cuando hay gente que viene a hablarme de los ministerios de la iglesia, porque como pastores somos nosotros conscientes de que los hermanos que hacen aquí, aunque muchas veces nos equivoquemos, y hasta nosotros los pastores nos equivocamos, ¿sabes qué estamos haciendo? Estamos haciendo lo mejor para Dios. No para entretenerte, sino para provocar la presencia y el soplo de Dios. Eso es lo que sucede. Aquí estaban 120 que estaban reunidos para provocar la presencia del Espíritu de Dios. La Biblia nos da sobrados ejemplos de qué pasa cuando sopla el Espíritu de Dios. Génesis, fíjese que usted nada más que hace, que abre la primera tapa de la Biblia, la primera página de la Biblia, allí se va a encontrar el Espíritu de Dios soplando. Génesis capítulo 1, versos 1 y 2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y mire lo que dice ahora. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En otras palabras, déjame te lo traduzco a ver si lo entiendes. Y el aliento y el viento y el aire de Dios se movía, soplaba sobre la faz de las aguas. Así que tú abres tu Biblia y una de las primeras cosas que te encuentras es al Espíritu soplando, el Espíritu moviéndose. ¿Qué pasa cuando el Espíritu sopla? Dice que, fíjese, pastora, termíneme de leerme ese texto. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y mira lo que dice ahora. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Fíjese qué es lo que sucede. El primer efecto de cuando el Espíritu sopla, ¿sabes cuál es? Aquí te va el primero. Se activa la palabra de Dios. Aleluya, sí soy yo. Cuando el Espíritu sopla, se activa la palabra de Dios. Y el Espíritu de Dios soplaba y se movía sobre la faz de las aguas. Y fue en ese ambiente donde dijo Dios, y fue hecho. Aleluya. Muchas veces queremos la palabra de Dios y no nos damos cuenta que la palabra y el Espíritu de Dios son una. La palabra y el Espíritu de Dios son una. Él es el Espíritu Santo es el que inspira la palabra. Aleluya. El Espíritu Santo es el que crea el clima para la palabra. La palabra activa al Espíritu de Dios. Es allí donde estaba. Y dice que el primer beneficio de que el Espíritu se sople y se mueva es que se activa la palabra de Dios. Y dijo Dios, y fue hecho. Y dijo Dios. ¿Dónde es el clima donde se cumple la palabra de Dios? Donde se mueve el Espíritu de Dios. Aleluya. ¿Dónde es el clima donde se cumplen las promesas de Dios? Donde se mueve el Espíritu de Dios. Gloria a Dios. Segundo beneficio de lo que sucede. Segundo, ¿qué es lo que sucede cuando sopla el Espíritu de Dios? Número 2. Dice que la tierra estaba como desordenada. ¿Y qué? Vacía. ¿Ha entrado alguna vez al cuarto de algún adolescente? Ay. Y el que se ríe es porque sabe. Vamos, que se ríe es porque sabe. Pues imagínense el cuarto de un adolescente desordenado, right? Dice que el orden, cuidado, porque la tierra estaba como
Aquí te va, vamos a traerlo al siglo XXI. Vamos para acá conmigo, vamos a traerlo hoy. Cuidado, porque lo que el mundo llama orden, para Dios es desorden. Es decir, que el Espíritu de Dios va a empezar a soplar en tu casa y va a empezar a revelarte cosas que están desordenadas y que antes tú no te dabas cuenta. En primera, el Espíritu de Dios te abre los ojos para que te des cuenta que está fuera del orden de Dios. Que está fuera del orden de Dios. No hay nada peor que pueda pasar, fíjese, que nosotros empecemos a sufrir de amnesia y que empiece nuestra conciencia a estar cauterizada, de manera que a lo que Dios le llama desorden, nosotros le llamemos. No, el Espíritu de Dios es el que, cuando el Espíritu sopla, crea en nosotros esa sensibilidad de la imagen de Dios, que nos empieza a revelar, nos empieza a crear conciencia de qué es lo que está fuera del orden de Dios. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Si tu matrimonio es un desorden, si tus hijos son un desorden, si tu familia es un desorden, si tu profesión es un desorden, si tu vida es un desorden, te tengo una noticia: el Espíritu Santo se especializa en desórdenes. El Espíritu Santo se especializa en los desórdenes. Si has llegado a un momento donde quizás diga: esto ya no lo ordena nadie, esto ya no lo arregla nadie, déjame decirte, hay uno que se especializa en eso. Dile: Espíritu Santo, sopla sobre el caos, sopla sobre el desorden, porque el Espíritu de Dios es el que se especializa en el desorden. Eso sucede cuando el Espíritu sopla. Se establece el orden de Dios, se activa tu conciencia y te hace ver. Se activa tu conciencia y te hace ver la realidad delante de los ojos de Dios. Y número 4, dice que trae nueva creación. Diga conmigo: nueva creación. Nueva creación. Dice que la mejor marca de carro, ¿cuál es? No, la nueva. Ese olorcito nuevo. La nueva. La mejor marca de carro es la nueva. El mejor aromatizante Es el nuevo. el nuevo. Aleluya. Por eso me gusta. ¿Sabes qué le digo? Allí se especialista. Ahí está el especialista de Dios en cosas nuevas. El especialista en cosas nuevas es el Espíritu de Dios. Amén. Si te has aburrido, si estás desalentado, si ya has perdido sentido, de manera que ya nada te entretiene, nada te motiva, déjame decirte, el Espíritu Santo se especializa en cosas nuevas. Aleluya. Cosas nuevas, ideas nuevas. ¿Qué necesita la iglesia? La iglesia necesita el Espíritu de Dios, porque ahí es donde vienen nuevas ideas, nuevos ministerios, Gloria a Dios. y ahí es donde viene nueva gente. Y empieza de nuevo el ciclo. ¿Sabe cuál es el ciclo? Empieza ideas nuevas. Las ideas nuevas, ¿sabes qué es lo que traen? Ministerios nuevos. Los ministerios nuevos, ¿sabes qué es lo que trae? Gente nueva. Y la gente nueva empieza el ciclo de nuevo. Iglesia nueva. Así es lo que empieza el Espíritu de Dios. Y cuando vienes a ver, hay un movimiento indetenible en la iglesia de Dios. Y es ese movimiento que causa el Espíritu de Dios cuando sopla. Ezequiel 37 es otro de esos textos claves. Poderoso. Claves en el Antiguo Testamento acerca de la labor del Espíritu de Dios. Pastora, léanos Ezequiel 37, 9 y 10. Y me dijo: profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los 4 vientos y sopla. ¿Y qué? Y sopla. ¿Y qué? Y sopla. ¿Y qué? Y sopla. Y mira qué es lo que pasa cuando el Espíritu sopla. Y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado. Y entró espíritu en ellos. Y aquí te viene ahora. Aquí Y te vivieron. viene. ¿Qué es lo que pasa cuando entra el Espíritu en la escena? Mira lo que pasa. Y vivieron. Y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. 3 cosas te voy a hablar. Número 1 dice: y vivieron. Lo primero que nos dice Ezequiel que causa el Espíritu cuando el Espíritu sopla es que, di conmigo, trae vida. Trae vida. Tanto Génesis como Ezequiel, sin el Espíritu No hay vida. no hay vida. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos y no otros,
son los que son ¿qué? Hijos. Hijos de Dios. Es decir, que lo que me activa a mí y lo que me hace a mí ser hijo de Dios, una criatura con autoridad y personalidad espiritual, es que yo sea movido por el soplo y el viento de Dios. Por lo tanto, número uno, ¿qué sucede cuando el Espíritu sopla? Número uno, trae vida. Número dos, cuidado, porque no todo lo que vive está en pie. Hay cosas que viven pero están postradas. Hay cosas que existen pero no tienen vitalidad ninguna. Por lo tanto, el segundo beneficio de cuando el Espíritu sopla, aquí lo tienes en la pantalla, ¿cuál es que dice ahí? Hay vitalidad. No todo lo que vive está en pie. Dice que cuando el Espíritu de Dios entró en ellos, número uno, vivieron. Número dos, se pararon. Vitalidad de Dios. Y número tres, aquí viene, no solamente tienes vida, no solamente te paras, sino que aquí viene, sales a la conquista. Aleluya. Dice, y vivieron, estuvieron en pie. ¿Y qué es lo que otro que dice? Y fueron un ejército grande. Aleluya. Es decir, que Dios tiene la posibilidad de llevarte de un extremo a otro. No solamente te resucita, sino que te levanta. Y no solamente que te levanta, sino que te hace un ejército, y no cualquier ejército, grande. Allí estaba el profeta en la cueva, pensándose que era el último que había quedado. Ahí estaba, lo estaban buscando y no para hacerle un baby shower al hijo de él. Lo estaban buscando y no para hacerle el cumpleaños. Lo estaban buscando y no para celebrar el Christmas. Lo estaban buscando para matarlo. El profeta Elías escondido en aquella cueva. Y Dios le dice, ¿quién te dijo, muchachito, que tú estás solo? ¿Quién te dijo que tú estás solo? ¿Quieres que te diga una cosa? Cuando tú eres movido por el Espíritu de Dios, vas a empezar a militar en un ejército de gente que quizás tú no conoces, de gente que quizás tú nunca has visto, pero que también son movidas por el Espíritu de Dios. Y de alguna manera Dios te va a conectar con ellos y Dios te va a usar junto a ellos, porque Dios no solamente te da vida, Dios te levanta y te envía como un ejército del remanente suyo. Entonces yo quiero que estés consciente, cuando eres movido por el Espíritu de Dios, nunca te sientas solo. Hay gente también movidas por el Espíritu de Dios que quizás tú no conozcas ni te imagines, con las que Dios te va a conectar. Eso sucede cuando el Espíritu sopla. Pero no solamente eso, vamos al Nuevo Testamento, rapidito, Juan capítulo 20, versos 22 y 23. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. Aquí está el próximo beneficio de que necesitamos que el Espíritu sople. ¿Sabes por qué? Yo no sé si tú te has dado cuenta, y antes de, en vez de caer en detalles e irnos muchos a otras profundidades religiosas del texto, déjame decírtelo bien clarito, te lo voy a break it down, te lo voy a poner bien sencillito para ti. Cuando el Espíritu sopla, ¿cómo es eso de que sopló y nos dijo entonces remitir pecados, les serán remitidos, y a quienes se los retuvieres, les serán retenidos? Pastor, explíqueme eso está muy enredado. ¿Cómo es eso? Déjame decirte, cuando el Espíritu sopla, vas a tener autoridad sobre el pecado. Te lo voy a resumir en dos palabras. ¿Sabes de qué habla el texto? El texto habla de que cuando Jesús te da su Espíritu, tienes autoridad sobre el pecado. Sin el Espíritu de Dios, el pecado nos aplasta. Por más Biblia que sepas, por más textos que sepas, por más que vengas a la iglesia, por más que seas miembro de la iglesia por no sé qué tiempo, cuando no somos movidos por el Espíritu de Dios, el pecado nos aplasta. Necesitamos poder para no consentir el pecado. Es difícil, hermanos. Es difícil muchas veces tener que confrontar el pecado cuando el pecado viene mezclado con un ser querido. Cuando el pecado viene mezclado con conveniencias materiales. Cuando el pecado viene mezclado, el pecado nunca va a venir solito. El pecado se te va a mezclar para metérsete, se te va a tratar de meter por algo que te gusta.
se te va a tratar de meter por alguien a quien tú quieres. Se te va a tratar de meter por algún trabajo o por algún aumento de salario. Por algo se te va a tratar de meter por allí. ¿Y sabes qué es lo que te dice Jesús? Consciente de eso, le sopló el Espíritu a sus discípulos y les dijo: les voy a dar autoridad para que no consientan el pecado. Para que no consientan el pecado. Hermano, venga disfrazado de lo que venga el pecado, necesitamos el Espíritu de Dios para enfrentarlo. Necesitamos el Espíritu de Dios para enfrentarlo. Autoridad sobre el pecado. Y llega entonces a Hechos capítulo 2, los versos 2 y 4. Este es otro de los ejemplos. Llegamos a donde estábamos, a donde empezamos. Pero ahora vamos un poquito más adelante. No solamente el verso 2, vamos a ir al verso 4. Y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio. ¿Cómo de qué? De viento recio. Diga conmigo: viento recio. Viento recio. ¿Y qué fue lo que pasó? Que soplaba. ¿Y qué fue lo que hizo? El cual llenó toda la casa. Aquí te va el primer efecto. El primer efecto de cuando el Espíritu sopla. ¿Qué es lo que sucede cuando el Espíritu sopla? El Espíritu Santo quiere llenar tu casa. Aleluya. Poderoso. El Espíritu Santo quiere llenar tu casa. Hermano, escúcheme muy bien. Escúcheme muy bien. No hay nada más poderoso que una familia de acuerdo en que el Espíritu Santo llene su casa. No hay nada más poderoso cuando una familia se pone de acuerdo. Por eso el diablo se especializa en romper el acuerdo, en levantar rebeliones de los esposos contra las esposas, de los padres contra los hijos. Esposos que disfrutan su tiempo libre. Es más hermoso estar lejos de su familia que con su familia. Les gusta más ir de pesquería que compartir con su esposa y con sus hijos. Hijos que les gusta más estar con sus amigos de la escuela que con su casa. Hijos que llegan a la casa y no hablan con nadie porque no les gusta estar en la casa. ¿Cualquier semejanza? No es pura coincidencia, eso lo hace el diablo. ¿Sabes por qué lo hace? ¿Sabes por qué lo hace? Porque el diablo sabe que lo peor que le puede pasar a él en una casa es que una familia se una a pedir que esa casa la llene el Espíritu Santo de Dios. Porque cuando eso pasa, no hay espacio, no hay cabida, no hay chance, no hay oportunidad, no hay otra manera de subsistir el diablo en ese ambiente. No hay nada más poderoso, hermano. Si necesitas algo en tu casa, si hay alguna de esas manifestaciones en tu casa, la palabra de Dios te está dando el remedio. Busca espacios intencionalmente. Así mismo como cocinas a tus hijos, así mismo como provees para tus hijos, siéntalos, tómalos de la mano y busquen juntos la presencia del Espíritu de Dios. Te aviso, al principio no les va a gustar, pero vas a ver las cosas cambiar. Pero vas a ver las cosas cambiar. Y sigue diciendo: donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Fueron todos llenos y comenzaron ¿a qué? A hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Según el Espíritu les daba que hablasen. Escúchame muy bien. Porque nosotros que acá estamos, que hay muchas culturas acá, right? Todos hablamos la misma lengua, pero venimos de muchas culturas. Anoche comimos colombiano, mi esposa y yo. Aleluya. Aleluya. Y voy a almorzar mexicano. Aleluya. Vamos a almorzar mexicano y vamos a comer cubano. Así que ore por nuestra digestión. Aleluya. Vámonos. Vámonos sin miedo. 125 Mitchell Drive. Ahí estamos. ¿Sabe qué le digo? ¿Sabe qué le digo? ¿Sabe qué le digo una cosita? ¿Sabe qué le digo? Hay muchas veces, y los grandes, escúchenme muy bien, los grandes divorcios y las grandes enemistades ocurren entre gente que hablan el mismo idioma. ¿Qué pasa? Que aún hablando el mismo idioma no nos entendemos. ¿Qué pasa? Que aún hablando el mismo idioma
no buscamos lo mismo, no queremos lo mismo, no tenemos las mismas prioridades, no buscamos las mismas cosas, tenemos agendas personales diferentes. ¿Qué pasa? Que la gente cuando va allí al notario, al bufete, allí a divorciarse, no dicen, me voy a divorciar porque llevo 6 meses enseñándole inglés y no aprende. No, eso no pasa. Te hubieras divorciado hace 25 años. No, eso no pasa. Eso no pasa. Eso no pasa. ¿Sabes qué es lo que sucede? Como seres humanos tenemos una química espiritual, que cuando esa química espiritual no está movida, impuesta, dirigida por el Espíritu de Dios, no hay química, no hay unidad, no hay empatía, no hay clic, como dicen por ahí. No hay empatía, no se llega a un acuerdo. Hablaremos el mismo idioma, pero no nos pondremos de acuerdo. Comeremos la misma comida, pero no nos pondremos de acuerdo. Hablaremos mucho, nos gustará mucho el mismo espíritu, el mismo equipo de béisbol, Boston Red Sox. Amén. Ay, espérate que estamos en Tampa Bay Rays, ok. Nos gustará mucho el mismo equipo de béisbol, pero si el Espíritu Santo no está en el medio, no importa que hables el mismo idioma, que comas la misma comida y que te guste el mismo equipo de béisbol, no va a haber entendimiento. Por eso, ¿qué necesita el matrimonio? Que el Espíritu sople. Por eso, ¿qué necesitan nuestras familias? Que el Espíritu sople. Por eso, ¿qué necesita la iglesia? Que el Espíritu sople. ¿Por qué? Porque hablamos el mismo idioma, pero necesitamos también tener el mismo espíritu. ¿Cuántos han estado en los cultos unidos que hemos hecho con los hermanos de la congregación americana? ¿Cuántos han estado por acá? Muchas veces hemos hecho los cultos allá en el templo grande, otras veces los hemos hecho acá, otras veces los hemos hecho en Dover. Hemos estado en muchos de esos cultos, y muchos de esos cultos hemos estado, y las últimas veces han sido experiencias maravillosas. Pentecostés, ¿sabe qué le digo? Los hermanos nos han dicho, no se preocupen por traducirnos, no pierdan ustedes tiempos en poner traducciones. ¿Saben por qué? Porque nosotros sentimos la presencia del Espíritu de Dios. Porque nosotros sentimos la presencia del Espíritu de Dios. Porque cuando ustedes alaban, nos han dicho, nosotros no sabemos qué están diciendo, pero qué rico se siente. Aleluya. Pero qué rico se siente. Necesitamos el Espíritu de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo en esta mañana diciendo, pastor, me he dado cuenta que el Pentecostés no es solamente para mi iglesia? Yo necesito un Pentecostés en mi casa. Yo necesito un Pentecostés en mi matrimonio. Yo necesito un Pentecostés para mis hijos. Yo necesito un Pentecostés para mi casa. Esta mano que se levanta aquí es la mano que, ¿sabe qué? Esta mano se levanta diariamente pidiéndole, Señor, dales un encuentro personal a mis hijos contigo. Esta que está aquí, mira, esta, yo no sé la tuya, esta mano que está aquí se levanta todos los días delante de la presencia de Dios. A David y a Daniel, Señor, salles al encuentro, córtales el camino, túmbalos, haz lo que tengas que hacer, pero dales un encuentro personal contigo. Dales un encuentro personal contigo. Hay padres que tristemente levantan las manos para decir, Señor, que mis hijos se vayan para Harvard. Señor, que mis hijos se vayan, que vayan y tengan un trabajo con el gobierno. Señor, levanto esta mano para pedirte un trabajo para el gobierno, para mis hijos. Levanta la mano para pedir otras cosas. Déjame decirte, hay algo mejor. Pide el Espíritu de Dios para tus hijos. Pide el Espíritu Santo para tus hijos. ¿Sabes qué necesitan tus hijos? El Espíritu de Dios. Señor. Hay quizás matrimonios que muchas veces estamos, ¿sabes qué? Muchas veces con la soga al cuello. Las deudas nos llegan hasta acá y nos llegan situaciones que nos oprimen, y todas las cuestiones de los familiares y de todas las cosas muchas veces nos oprimen, y logramos, y por más que tratamos y por más que trabajamos y por más, los cheques no alcanzan, los beneficios no alcanzan nada. Hemos probado cosas para meses o años después darnos cuenta que estamos en el mismo lugar donde empezamos. ¿Sabes por qué? Porque lo que necesita tu matrimonio es que sople el Espíritu de Dios. Es que sople el Espíritu de Dios. ¿Vamos a la iglesia? Ya hablamos de los hijos, hablamos de los matrimonios. ¿Vamos para la iglesia? ¿Sí o no? ¿O termino aquí? ¿Termino aquí?
Ya damos la bendición, pastora. ¿O no? No, pastor, de la iglesia no vaya a hablar. Habla, di la palabra. ¿Cómo es eso? Suelta la ¿Cómo es palabra. eso? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Escúchame muy bien. Los ministerios de la iglesia no es como se ven, no es como se oyen, Ajá. es como se sienten. Aleluya. Hay cosas que se ven muy bien, hay cosas que se oyen muy bien, pero la gente no cambia, Yes. la gente no es transformada. Ay. Y después usted se encuentra a lo largo del camino gente preguntándose: he sido miembro durante X cantidad de tiempo, ¿y qué es lo que ha pasado, pastor? Yeah. ¿Y qué es lo que ha pasado, pastor? Hermanos, aprendan a confiar un poquitico más en sus pastores. Cuando vean que sus pastores toman la tijera en la mano y cortan un ministerio. Ay. Cortan un ministerio. Dígame. Cortan un ministerio. Y aleluya. Los discípulos vieron y llegaron a donde estaba Jesús y le dijeron: Señor, ¿cómo vas a cortar esa higuera? Tú no das cuenta que tenemos hambre. Y Jesús le dijo: no da fruto. No da fruto. Aprenda a confiar más en sus líderes, en sus pastores, en la gente que Dios ha puesto bajo el cuidado suyo. Y cuando usted vea que tomamos la tijera en la mano y cortamos un ministerio, es porque no hay fruto. Se oye muy bien, se ve muy bien, pero si no impacta en el mundo espiritual, de nada sirve. De nada sirve. No me digas qué bien cantas, no me digas qué bien danzas. Dime cuánta gente has traído a los pies de Cristo. Ay. Dime cuánta gente con tu danza y con tu canto has traído a este altar a llorar sus pecados. Cuántas vidas han sido regeneradas y transformadas. Eso lo hace el Espíritu de Dios. Eso lo hace el Espíritu de Dios. Traer entendimiento. Cuando el Espíritu sopla, no solamente llena tu casa, sino que trae entendimiento. Procurar lo mismo. Aunque tengamos muchos idiomas, procurar cosas diferentes muchas veces en el mismo idioma, esa es la obra del diablo. Te resumo y con esto termino. Cosas que suceden cuando el Espíritu sopla. Y vamos a esta fotografía y vamos a ver si nos falta algo hoy. Vamos a ver si nos falta algo hoy. Número 1, se activa la palabra de Dios. ¿Cuántos necesitan que se active la palabra de Dios? Aleluya. Y si cuando empieces a oír esto, te das cuenta que el Espíritu Santo necesites que cause eso en tu vida, en tu casa, en tu matrimonio, yo te voy a invitar que te pongas de pie. No todavía, empieza a oírlo. Y si cuando vayas oyendo, tú dices: ay, eso es conmigo, me paro. Cuando el Espíritu sopla, se activa la palabra de Dios. Cuando el Espíritu sopla, se establece el orden de Dios. Cuando el Espíritu sopla, se activa la conciencia. Si hay algo de eso que te haga falta en tu casa, pues vete poniendo de acuerdo. Vete poniendo de acuerdo con el Espíritu de Dios y parándote y diciéndole: me paro para que me veas, porque eso lo necesito en mi casa. Se activa tu conciencia, te hace ver el desorden. Cuando el Espíritu sopla, trae una nueva creación. Cuando el Espíritu sopla, trae vida. Cuando el Espíritu sopla, trae vitalidad. Cuando el Espíritu sopla, hay mentalidad de conquista. Cuando el Espíritu sopla, hay autoridad sobre el pecado. Cuando el Espíritu sopla, llena tu casa. Cuando el Espíritu sopla, trae entendimiento. Pídele: llena. Llena este lugar.